tal amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo video tutorial. En esta ocasión estaré explicando un ejercicio de aplicación de máquinas de estados en el cual nos piden diseñar un circuito que me reproduzca una secuencia sincrónica. Dicha secuencia es 0, 4, 5, 7, 8, 9, 3, 2, 1 y se regrese nuevamente a 0 repitiendo la secuencia. Esta secuencia se tiene que mostrar en un display de 7 segmentos. Entonces, en este ejercicio vamos a primero a realizar la fase de diseño, digamos los pasos que se llevan a cabo para diseñar este circuito, y luego ya cuando se tenga ya un montaje se representen esos números de la secuencia en un display de 7 segmentos. Eso se hará en el programa Proteus. Bien, antes que nada, en este tipo de ejercicios lo primero que hay que realizar es el correspondiente diagrama de estados. El diagrama de estados es una representación gráfica de una máquina de estado en la cual me indica qué acciones toma la máquina cuando una variable externa cambia y cuando se encuentra en un estado actual. Ese es un modo de definir un diagrama de estado. Entonces en ese diagrama nosotros representamos a los estados con círculos u óvalos, y dentro de los estados pues se escriben los nombres de los estados, y mediante flechas pues se representan las transiciones de estados debido a un estímulo externo, por decirlo así, que en este caso van a ser cambios que se presenten en la variable externa, ¿verdad? Entonces, para este problema en particular, nosotros tenemos que partir de un número inicial que es el 0, la secuencia. Entonces nosotros podemos a cada número de esta secuencia asignarle un estado, ¿verdad? Un estado en el que la salida me va a mostrar el 0, 0, 0, es decir, el 0 en número binario. Para el siguiente estado me lo va a mostrar el 4 en binario, que es 0, 1, 0, 0, y así sucesivamente todos los demás números. Entonces a cada número le voy a asignar un estado. Entonces yo voy a partir de un estado en particular, que es el 0, que es donde comienza la secuencia. Entonces, de acuerdo al valor, a un valor que tome la entrada, una entrada es un bit que ingresa al circuito, puede tomar valor de alto o bajo. Entonces ahí vamos a ver. Entonces vamos a diseñar el circuito de la siguiente manera. Bien, ese es mi estado inicial. Ese estado inicial se ha denominado I0, cuya salida es el número 0 en binario, es decir, 0, 0, 0, 0. Entonces en ese estado hay dos posibilidades. Una posibilidad es cuando la variable toma el valor de 0, y otra posibilidad es cuando la variable externa o entrada toma el valor de 1. Entonces veamos qué sucede si la variable toma el valor de 0. Entonces nosotros podemos ajustar el circuito de tal manera que cuando la variable externa tome el valor de 0, el circuito se mantenga en ese estado fijo, que es como vemos ahí. Entonces eso se denota así. Entonces vemos que esta flecha que está aquí, que sale del estado y llega al mismo, significa que cuando la variable externa o entrada toma el valor de 0, pues el sistema se va a quedar en ese mismo estado, no va a cambiar de estado. Y la salida, por lo tanto, siempre se me va a mostrar el número 0 en binario, que es 0, 0, 0, 0. Si trabajamos con 4 bits, tenemos que trabajar con 4 bits porque hay números ya como el 8 o el 9 que en binario son en 4 bits. Ahora veamos qué sucede si la variable x es 1. Entonces nosotros podemos ajustar el circuito tal que cuando la variable tome el valor de 1, pues cambia el siguiente estado, como se muestra aquí ahora. Entonces aquí vemos que cuando la variable toma el valor de 1, pues de I0 voy a pasar al estado I4. Y en la salida se va a mostrar pues 0, 1, 0, 0, que es el 4 representado en binario, ¿verdad? Entonces miren que aquí hubo una transición de estado.
Y así se hace sucesivamente. Entonces vemos que si X nuevamente ya estando en el estado, ahora el estado actual es I4, ojo, este es el estado actual ahora. Entonces si X toma el valor de 0, vemos que se queda ahí en ese mismo estado, y que si X toma el valor de 1, él va a avanzar al siguiente estado, que es el estado I5, cuya salida es 0, 1, 0, 1. Entonces así, de esta manera, vamos construyendo nuestro diagrama de estados de todo el problema para toda la secuencia hasta que regresemos al estado de donde nosotros partimos, que fue el I0. Bien, ya aquí tenemos el diagrama de estado total. Entonces aquí ya están todos los estados: el 7, el 8, el 9, el 3, el 2 y el 1. Cada uno con la misma condición que habíamos mencionado, que si la variable es 0 se queda en el mismo estado, y si la variable es 1 pasa al siguiente estado, con su correspondiente salida. Entonces, de aquí vemos que como cada estado tiene su nombre y el valor de la salida, vemos que la salida no está dependiendo en ningún momento del valor que tome la variable X. Si la variable X es 0 o es 1, no. La salida solamente me va a cambiar cuando hay cambios de estados. Cuando hay cambios de estado. Entonces, por eso es que a cada estado se le asigna un valor en la salida. Entonces aquí estamos frente a un modelo de Moore, una máquina de Moore, porque recordemos que en la máquina de Moore la salida no depende en ningún momento de los valores de la entrada, sino solamente del estado del sistema, ¿verdad? Solamente va a cambiar cuando el estado del sistema cambie. No me importa qué valor tome la entrada, eso no va a afectar en nada a la salida. Entonces este es el modelo de Moore. Entonces este es nuestro diagrama de estado para el problema. Entonces, con este diagrama de estado nosotros podemos elaborar una tabla de estados, o más bien de transición de estados, en la que se me va a mostrar cuál es el cambio de estado según el valor se tome en la variable de entrada, ¿verdad? Cuál es el nuevo estado y cuál es la correspondiente salida. Entonces es la tabla que se va a mostrar a continuación. Entonces aquí vemos una tabla de 4 columnas, ¿verdad? La primera columna es before, corresponde al estado antes de la transición, o el estado actual se le puede llamar. Y estos son la segunda columna. Entonces estos son los valores de la entrada, input. Entonces vemos que para cada estado hay dos posibilidades: que la variable de entrada sea 0 o que la variable de entrada sea 1, ¿verdad? La tercera columna es del estado posterior, que se obtiene al tomar la variable un valor, ¿verdad? Que esa es la columna after, que se muestra aquí. Y finalmente la última columna es la salida, output. Entonces este se va a mostrar las salidas que se van a ver o que va a salir de la máquina, ¿verdad? Entonces aquí vemos claramente que, por ejemplo, para el estado I0, si la entrada toma el valor de 0, dijimos que se quedaba en el estado. Entonces el estado siguiente es el mismo, porque se queda en el estado I0. Y si toma el valor de 1, va a pasar al siguiente estado, que es I4, que es el que se muestra aquí. Lo mismo para I4. Si estamos en I4 y la variable toma el valor de 0, se va a quedar en I4. Pero si la variable toma el valor de 1, va a pasar al siguiente estado, que es I5, ¿verdad? I5. Entonces así se construye esta tabla para todos los estados del sistema, ¿verdad? Recordemos que esto es una máquina de estado finito, porque tiene un número finito de estados, el cual se repiten cíclicamente. Es finito, ¿verdad? Entonces veamos ahora la salida. La salida, entonces, hay que tener en cuenta un detalle. Ese detalle es que, como estamos en un modelo de Moore, ¿verdad? Sabemos nosotros que la salida depende exclusivamente del estado del sistema, no depende de la entrada. Entonces nosotros tenemos que esta salida asociársela a un estado del sistema, pero la pregunta es: ¿cuál de los dos estados? ¿El antes o el después? Entonces para esto hay que entender muy bien la definición de máquina de Moore. La máquina de Moore nos dice que
La salida depende del estado en que se encuentre el sistema. No me dicen en ningún momento de un estado futuro o posterior. No, eso no me lo mencionan. Solo el estado en el que se encuentre. Entonces, este valor aquí, para ambos casos de la variable de entrada, porque esto no depende de la variable entrada aquí, sino solamente del estado en el que se encuentre, es que yo voy a colocar la salida correspondiente al estado en el que me encuentre. Entonces vemos que para I0 la salida para ambos casos de la entrada, porque no depende de la entrada, no me importa la entrada, yo voy a la salida mostrar el 0 en binario, que es este de acá, 0, 0, 0, 0. Lo mismo para I4. Para I4 no me importa el valor de la entrada, yo voy a mostrar 0, 1, 0, 0, que es el 4 en binario, ¿verdad? Y así sucesivamente con todos los estados. Va a mostrar su correspondiente salida para ambos valores de la entrada. ¿Por qué? Porque eso no depende de la entrada, ¿verdad? Entonces, ya con esta tabla de estados, ahora nos queda un asunto importante, y es, bueno, nosotros hemos denominado a los estados con letras I0, I4, I5, una letra I, ¿cierto? Pero la cuestión ahora es, bueno, si yo tengo un circuito, ¿cómo hago para que ese circuito pues me entienda ese estado? O sea, el circuito, ¿cómo me va a reconocer cuál es el estado I0, cuál es el estado I4 y así sucesivamente? Entonces vamos a hacer lo que se llama la codificación. La codificación consiste en asignarle un número binario a cada estado, cosa de que el circuito pues me entienda a qué estado me hago referencia según el binario al que yo le asigne ese estado. Entonces vamos a hacerlo aquí en esta tabla. En esta tabla vemos que a cada estado se le asigna un código en binario, ¿verdad? Por facilidad vamos a asignarle el valor de la salida. El valor de la salida que le corresponde a ese estado. Entonces vemos que ahí 0 le vamos a asignar el código 0000, que es precisamente el valor de la salida asociada a ese estado. Para I4 hacemos lo mismo. Le asociamos el código que es 0100, que es precisamente el valor de la salida que le corresponde a este estado. Y así hacemos sucesivamente con todos los demás estados. Le asignamos este código. Entonces ya nosotros tenemos el estado representado en binario, que es este código que se muestra en cada fila para cada estado. Entonces ya con esta codificación nosotros podemos reescribir esta tabla que se muestra acá, pero con la codificación. Entonces nosotros podemos escribir este estado con un número binario de 4 bits para antes y para después. Entonces eso es lo que vamos a ver ahora, de la codificación. Y esta es la tabla que yo mencionaba. Esta es la tabla. Entonces esta tabla, ahora vamos a ver para qué nos va a servir esta tabla que se me pasó aquí. Entonces esta tabla es la tabla de transiciones pero codificada. Es decir, cada estado ya está con su código, como vemos aquí en esta columna. Lo de los colores ahora voy a explicarlo bien, qué significa cada cosa. Entonces aquí tenemos que notar algo importante. Como estamos hablando de estados iniciales y finales, o estados anteriores y posteriores, como quieran llamarlo, tenemos que hacer una distinción. Entonces vemos que como cada estado lo codificamos con números binarios de 4 bits, entonces vemos que para los estados iniciales nosotros le llamamos con Q minúscula. Entonces vamos a seguir esta convención aquí. Las Qs minúsculas representan estados anteriores a la transición y las Qs mayúsculas representan estados posteriores a la transición. Entonces la Q minúscula es un estado antes y la Q mayúscula es un estado después. Entonces vemos que aquí están todos los estados ya codificados. Otra cosa es que estas Q están numeradas del 0 al 3, Q0, Q1, Q2 y Q3. Esto es el peso. Aquí tenemos que aclarar que la Q0 le vamos a asociar el bit de menor peso y al Q3 el bit de mayor peso. Entonces eso hay que aclararlo porque es importante. Entonces aquí tenemos estas 4 columnas que son cada bit del estado ya codificado. Aquí están. Luego esta columna que está acá de gris es el valor de la variable de entrada.
que para cada estado pues tenemos dos posibles valores, que es o 0 o 1. Y aquí tenemos los estados posteriores, que dependen ahora sí ya de la variable de entrada, porque estos estados posteriores sí dependen de la variable de entrada. Esta variable es la que me va a determinar quién va a ser el estado siguiente. Entonces, aquí están del mismo modo las Qs mayúsculas, que son los estados posteriores. El Q0 también hace referencia al bit de menor peso. El Q3 hace referencia al bit de mayor peso. Bien, entonces ahora vamos a hacer es, bueno, otra cosa antes para mencionarlo de salida, es que aquí agregamos estas 8 columnas adicionales, ya vamos a ver qué son. Y estas 4 columnas finales que acá, que se muestran en azul ya oscuro, con números blancos, son los bits de salida, que los he denominado con S, ¿verdad? Entonces, lo mismo aplica para estos bits. El S0 representa el de menor peso y el S3 el de mayor peso, ¿verdad? Y como habíamos dicho antes, va a ser el mismo valor de la salida sin importar el valor de la entrada aquí, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a llenar estas 8 columnas que están coloreadas aquí de amarillo, azul, rojo y verde. Azul claro, pues. Bien. ¿Por qué lo he denominado con estos colores? Pues esos colores me van a servir como guía para poder yo ubicar los valores que van a ir aquí. ¿De qué me voy a basar? ¿Qué valores van a ir aquí? Pues yo ya tengo ya los valores iniciales y finales, ¿cierto? De cada uno de los bits, de cada una de las Qs. Entonces, para la Q3, miren que yo llamo amarillo, para saber que va de aquí a aquí. A la Q2 las llamo con azul claro, que es este que se muestra aquí. Del Q2 minúscula al Q2 mayúscula, y así sucesivamente. Del Q1 minúscula al Q1 mayúscula. Entonces, estas dos columnas, que son los valores de J y K, van a estar asociadas solamente al cambio de Q3, de Q3 minúscula a Q3 mayúscula. Estas dos columnas de azules de J2 y K2 van a estar asociadas a Q2, las de J1 y K1 al cambio en Q1, y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo hago yo para llenar esto aquí, estos valores de J y K? Bueno, primero, J y K, nosotros hacemos referencia al dispositivo que vamos a utilizar para almacenar el estado, que son flip-flops JK. Este flip-flops se recomienda porque es el flip-flop que se pueda adaptar a cualquier situación. Es como un dispositivo bastante versátil, puede ser útil en muchas situaciones. Entonces, por eso se escoge el flip-flop JK. Entonces, para llenar estos dos valores, estas dos columnas, entonces nosotros necesitamos esta tabla que se me había ido por acá, que es esta de acá. Esta es la tabla de excitaciones o de transiciones del flip-flop JK. Esta tabla lo que me indica es que si yo tengo un estado anterior Q minúscula y hay una transición a un estado posterior Q mayúscula, entonces según sea esa transición, J y K van a tomar unos valores. Entonces, por lo menos si yo tengo de 0 a 0, J será 0 y K va a ser indiferente, o sea, puede ser 0 o 1. Si es de 0 a 1, aquí JK toma el valor de 1 y X. Si es de 1 a un 0, aquí J va a ser 0, o sea, va a ser indiferente, y K va a ser 1. Y si de 1 paso a 1, o sea, quedó ahí, pues J sigue siendo X, pero ahora K es 0, ¿verdad? Recordemos que la X es estado indiferente, puede ser cualquiera de los dos, no me importa. Bien, entonces, basado en esta tabla, nosotros vamos a ir llenando estas columnas de acá. Vamos a ver varios ejemplos. Entonces vemos que para el primer estado del Q3 vamos a observar solo Q3, es decir, los amarillos. Entonces vemos que para ambos casos, para ambos valores de la variable, pasa Q3 de 0 a 0 y acá de 0 a 0. Entonces según la tabla, 0 a 0 corresponde a 0x, o sea, J0 y KX. ¿Qué es lo que vemos aquí? Entonces miren que aquí ya están ubicados estos dos valores. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, esta transición 0 a 0 se va a repetir para el primer estado, para el segundo estado vemos aquí que también es 0 a 0, para el tercero. Entonces tenemos que ubicar para todos esos J0 y KX. Y ahí está ubicado. Para el siguiente estado, ya que hay una variación, porque entonces aquí, para la variable externa 0,
aquí hay un cambio de 0 a 0. Debe ser un 0x, al igual que arriba. Pero para la variable 1, entonces aquí hay un cambio, porque aquí va a pasar de 0 a 1. Entonces ya no va a ser 0x, sino 1x. Y para los de abajo, entonces vemos que para el siguiente estado, ya aquí la variable va a partir desde 1. Entonces, de 1 a 1 para ambos casos, porque vemos que para ambos casos pasa de 1 a 1. Entonces va a ser ahora x0. Y así con los de abajo. De 1 a 1 acá, x0. Y de 1 a 0, x1. Y ahí se ubican los valores. De este modo se va a ir llenando toda la tabla de valores. Terminamos para los que faltan de amarillo. De este modo se llenan los de azul. Entonces se van comparando los de azul con azul acá, anterior y después. Se va llenando el de azul. Lo mismo con los dos de rojo y los dos de verde. Se van llenando. Entonces vamos a colocar la tabla ya llena aquí. Y aquí se muestra la tabla ya con todos los valores ya. Entonces esta es la tabla de transiciones codificada. En esta tabla, repito, se muestra el estado anterior, el valor de la entrada externa, el valor del estado posterior ya codificado, obviamente, los valores de J y K para cada una de las Qs y la salida. Entonces ya nosotros tenemos esta tabla. Esta tabla va a ser importante porque con esta tabla yo voy a poder determinar cuáles son los valores de J3, de K3, de J2, de K2, de J1, de K1 y de todos estos, y las salidas también, cómo van a quedar expresadas en función de quién, del estado actual y de la variable externa, ¿verdad? Una máquina de estados en general, el estado siguiente pues depende del estado actual y de la variable externa, ¿cierto? Entonces aquí yo lo voy a especificar mediante estos valores de J y K que me van a almacenar el estado posterior y pues va a ir actualizándose. Y para este caso pues la salida, como estamos en un ejercicio en el que trabajamos máquina de Moore, la salida no va a depender de la entrada, sino solamente del estado actual para este caso. Entonces yo con esta tabla voy a determinar estas funciones lógicas en términos de estas variables U minúsculas, que son las del estado actual, y la variable externa. Aclarando, claro está que este caso no va a depender de la variable externa. Estas sí, las J y las K sí van a depender tanto de las Q como de las variables externas, pero la S no, la S solamente va a depender del estado actual, es decir, de las Q minúsculas, ¿verdad? Porque estamos en el modelo de Moore. Entonces ahora, ¿cómo determinamos estas funciones? Estas funciones se determinan realizando los mapas de Karnoff o mapas K, también se le llaman. Entonces nosotros para cada uno de estos valores vamos a realizar un mapa K. Entonces nosotros para J3 tenemos un mapa K, para K3 un mapa K, para J2 otro mapa K, y así sucesivamente se van a hacer en total 12 mapas K. Entonces en esos mapas K van a ubicarse las 5 variables, que son las 4 de estado actual y la de entrada. Entonces ahora vamos a mostrar el mapa K para J3. Perdón, para J0. Aquí comencé fue con 0. Entonces este es el mapa de Karnoff para J0, ¿verdad? Entonces para J0 nosotros ya ubicamos los unos y las X en este mapa de Karnoff. Entonces en este mapa de Karnoff vemos que aquí se ubica una columna que son todos los posibles valores que toma Q2, Q1, y en esta fila todos los posibles valores que toma Q0 y X. Y aquí hay dos mapas de Karnoff pegados, porque uno de ellos es para cuando la variable Q3 es 0 y el otro es cuando la variable Q3 es 1. Importante es que el orden aquí es, ya sabemos nosotros que este es el bit de mayor peso, entonces le sigue Q2, después le sigue Q1, después Q0 y después X, que es el de menor peso. Aquí así es la organización en los mapas de Karnoff. Entonces aquí usualmente va el de menor peso y por acá, y bueno, por acá en este caso es el de mayor peso que se coloca acá, porque ya aquí, bueno, también uno puede hacer este mapa ubicando el tercer valor aquí, pero aquí ya serían 8 valores que toma, entonces se hace más larga la tabla. Por eso es práctico usarla así. Entonces aquí vemos que
para J0 nosotros ubicamos todas las X y todos los unos. Entonces por lo menos vemos que este 1 aquí, vamos a ver este caso, este 1 de acá, ¿dónde va a ir ubicado? Va a ir ubicado en el mapa de Carnot donde Q3 vale 0, ¿cierto? Q2 vale 1, Q1 vale 0, Q2 vale 0 y X toma el valor de 1. Veanlo bien. Donde X toma el valor de 1. Entonces yo lo voy a ubicar en donde Q3 vale 0 en el orden 1, 0, 0, 1. Entonces nos vamos acá. Donde Q3 vale 0 en el orden 1, 0, 0, 1. Es decir, va a quedar en esta celda acá. Entonces aquí va a quedar ubicado este 1. Acordemos que en este orden aquí del mapa de Carnot es por el código Gray. Va en este orden así. Ya asumo yo que pues deben tener un poco ya de dominio de los mapas de Carnot, ¿verdad? Entonces aquí ubicamos este 1. Del mismo modo ubicamos el otro 1. Entonces el otro 1 que está por acá, este de aquí, este de acá, sí, este de aquí para J0, estamos en J0. Entonces nos vamos acá, este 1, entonces vemos que va a ir ubicado en donde Q3 vale 1. Entonces donde Q3 vale 1 va a ir ubicado en el orden 0, 0, 0, 1. Entonces nos vamos acá. En donde Q3 vale 1, en donde Q3 vale 1, en el orden 0, 0, 0, 1. Es decir, aquí en esta celda queda ubicado el 1. Y así de este modo se ubican todos los unos y todas las X. Las X también se ubican. Entonces, ya con todos estos valores ubicados aquí en nuestro mapa K, ahora lo que hacemos es la selección correspondiente para extraer de ahí pues la ecuación lógica para J0, ¿verdad? Entonces, aquí hacemos la selección. Y aquí vemos que entonces hacemos 3 selecciones. Recordemos que las selecciones se tienen que hacer, se tiene que escoger un número que sea potencia de 2 de elementos dentro de él. Es decir, los cuadrados pueden ser solamente de un elemento, de 2 elementos, de 4 elementos, de 8 elementos, de 16 elementos y así sucesivamente, ¿verdad? Que son las potencias de 2, comenzando en 2 a la 0 hasta las que vienen después. Entonces en esta selección vemos que podemos extraer de aquí ya la fórmula, la ecuación lógica para J0. Entonces vemos que, recordemos que, por lo menos para esta selección de rojo de acá, está abarcando estos dos cuadros de acá y solo este cuadro de aquí. Y Q3 0, ¿verdad? Entonces recordemos que para estos dos cuadros se va a coger la variable que no cambie. Es decir, vemos aquí que en el orden Q0X, aquí, tengan en cuenta el orden Q0X, vemos que aquí el que cambia es Q0, porque de aquí hasta este cuadro, de este cuadro a este cuadro, Q0 cambia de 0 a 1. Entonces ese Q0 no va a entrar en el término. Y vemos que X se mantiene en 1. Entonces en el término va a quedar X, ¿verdad? Entonces va a quedar X en ese término. Y para este cuadro de acá que abarca esta selección, vemos que como no hay cambio, entonces tienen que entrar todos dos, ¿cierto? Porque aquí nada más está tomando un solo valor. Entonces vemos que Q1 toma el valor de 1 y Q2 toma el valor de 0. Entonces en el término va a aparecer Q1 porque está tomando el valor de 1 y Q2 negado porque Q2 toma el valor de 0. Aquí estamos trabajando en min términos. Entonces, y no nos olvidemos de Q3 que toma el valor de 0, así que también en el término va incluido Q3 negado. Entonces el término para esta selección de rojo de acá va a ser X, Q1, Q2 negado y Q3 negado, que es como lo vemos en esta ecuación que vemos acá: X, Q1, Q2 negado y Q3 negado. De este mismo modo se hace la selección, se halla el término para la selección que está en azul y para la selección que está acá en verde. Vemos que en verde aquí Q3 toma el valor de 1, así que debe ir Q3 solo, no Q3 negado, porque aquí ya Q3 toma el valor de 1. Entonces es lo que vemos acá. Y aquí pues se puede factorizar aquí un valor de X
y lo podemos reescribir de esta forma haciendo aquí simplificación, ¿verdad? Mediante las leyes de la álgebra booleana se puede llegar a esta manera. Entonces vemos que J0 queda expresado como un producto de X con una suma, en donde esta suma tiene un término que es Q1 SOR Q2, esta es la compuerta SOR, recordemos, multiplicado por Q3 negado, y todo eso sumado con el producto de Q1 negado, Q2 negado y Q3 negado. Esta es la fórmula para J0. De este mismo modo se halla el mapa de Carnot luego para J1, se ubican, se hacen las selecciones y se extraen las ecuaciones, ¿verdad? J2 se selecciona, se hallan las ecuaciones. J3 se selecciona, se hallan las ecuaciones. Y así sucesivamente. Como la ecuación K1, ahora vamos con las K's, ¿verdad? La ecuación pueden corroborarlo ustedes mismos haciendo el ejercicio y llegar a esa ecuación que está acá. Aquí me tengo a aclarar un detallito que es importante. Aquí nosotros podemos seleccionar estos dos a la vez porque para ambos cuadros la selección es la misma, cae en el orden 00, 1, 1. Aquí también cae en el orden 00, 0, 1, en esta celda acá. Si hubiese escogido por lo menos, vamos a poner un ejemplo arbitrario, si hubiese escogido estos cuatro de acá y acá también hubiese escogido estos cuatro, suponiendo que tienen ahí 1 y X ahí, pues se hace la selección de ambos y entonces nos tendremos que dar de cuenta de que el Q3 no puede aparecer porque uno está en Q0, en Q3 igual a 0 y el otro está en Q3 igual a 1, es decir, está cambiando, entonces no puede aparecer, solo tiene que aparecer X, Q0, Q1 negado y Q2 negado, que es como se ve aquí. Ahora vamos con las salidas. Están las selecciones, tienen las ecuaciones. Con las ecuaciones, ¿verdad? Pueden hacer el ejercicio de verificar bien que se llegan a esas expresiones y la ubicación también de los términos o de los números en cada mapa. Y bien, estas son todas las ecuaciones que obtuvimos de cada mapa de Carnot. En total son 12 ecuaciones, ¿verdad? Entonces veamos cómo las coloreo yo. Entonces vemos que de esas 12 ecuaciones, 8 las coloreo en rojo, que son las 4 J's y las 4 K's. Y las 4 restantes, que son las salidas, las coloreo en azul. ¿Por qué yo hago esa distinción? Porque las ecuaciones que corresponden para J y para K van a construir un circuito combinacional con estas 8 salidas que son las J y las K. Y las entradas a ese circuito combinacional van a ser las Q's y sus negaciones, ¿verdad? Que van a provenir de los flip-flops y la entrada X, ¿verdad? Entonces, ahora que nos vayamos a la simulación en el programa Proteus, vamos a tener dos circuitos combinacionales ya ahí construidos. Esos precisamente son los circuitos combinacionales correspondientes a las funciones que están en rojo, que me van a definir los estados del sistema, los estados siguientes, y las funciones en azul que me definen las salidas. Aquí vemos claramente que las salidas no dependen de X, lo que es coherente con nuestra definición de máquina de Moore, ¿verdad? La máquina de Moore no depende de la entrada, y aquí vemos claramente que solo depende de las variables de estado. Entonces, aquí están estas 4 ecuaciones, ¿verdad? Entonces, ya nosotros con estas ecuaciones ahora nos vamos al programa Proteus, en donde nosotros vamos a simular este circuito. Entonces, repito nuevamente, ese circuito va a tener dos circuitos combinacionales que me van a definir las funciones de estado siguiente y las salidas, ¿verdad? Entonces, ahora nos vamos al programa Proteus. Bien amigos, ya aquí nos encontramos en el programa Proteus.
Aquí vemos ya nuestro circuito completo, ya construido. Entonces aquí básicamente este circuito, como lo mencionaba en el paso anterior, estaba conformado por dos circuitos combinacionales, que son este de acá, COM1 que lo llamo, y este otro que es COM2. Recordemos que en las ecuaciones nosotros separamos las ecuaciones en dos grupos, unas que tenían color rojo y unas que tenían color azul. Las que tenían color rojo decía que definían las funciones de próximo estado. Entonces las funciones de próximo estado están aquí guardadas en este circuito, en este subcircuito, ¿verdad? Recuerden que ya hice un video explicando cómo elaborar un subcircuito en una caja más pequeña, ¿verdad? Entonces en este subcircuito están todas las 8 ecuaciones que obtuvimos para las funciones de próximo estado, ¿verdad? Esas 8 funciones de estado, las J y las K, vemos aquí que estas tienen entradas, las Q y sus negaciones, y la entrada X, ¿verdad? Estas 8 funciones J y K, ¿verdad? Ellas se almacenan en esta memoria acá del medio. Este subcircuito del medio son 4 flip-flops JK, que por cierto hay un detalle que no mencioné en la parte anterior, es que existe una relación entre el número de estados y el número de flip-flops para una máquina de estado. Entonces esa relación es que el número de estados es igual a 2 elevado al número de flip-flops, ¿verdad? Recordemos que nosotros habíamos obtenido 9 estados, ¿cierto? Entonces, como 9 está por encima de 8, que es la tercera potencia de 2, entonces ya entramos en el rango de la cuarta potencia de 2, que como máximo es 16, ¿cierto? Entonces, eso significa que yo podría construir desde 9 hasta 16 estados con 4 flip-flops, ¿verdad? Para el caso de 3 flip-flops, yo podría construir desde 5 hasta 8 flip-flops. Con 3 flip-flops, yo puedo construir desde 5 hasta 8 estados, ¿verdad? Por esa relación. En este caso, como tenía 9 estados, entonces ya era un poquito mayor que 8, entonces ya tengo que usar 4 flip-flops, ¿verdad? Porque ya estoy en el rango de 9 a 16. Entonces, aquí están los 4 flip-flops en el medio. Simplemente lo que hice fue comprimirlo en este circuito que es la memoria. Y el otro circuito combinacional, vemos que aquí tiene las 4 salidas, que son las funciones S de salida. Y vemos aquí que estas funciones S no dependen en ningún lado de X, ¿cierto? Solo dependen de las Q's y las negaciones. Aquí no le coloqué la entrada de X porque, como es un modelo de Moore, no dependen de la entrada, ¿verdad? Entonces vamos a examinar cada circuito por dentro. Entonces vemos el combinacional 1, vamos a entrar en él. Entonces aquí vemos todo el circuito interno que contiene. Entonces aquí vamos a ver que este circuito interno, como se veía afuera, tiene sus entradas Q0, Q1, Q2 y Q3, la entrada X y las negaciones de Q, que es Q0 negado, Q1 negado, Q2 negado y Q3. Y por acá tenemos nuestras 8 funciones que me generan los estados: K3, K2, K1, K0, J3, J2, J1 y J0. Entonces nosotros podemos examinar, por ejemplo, vamos a examinar la función J2, cómo se construyó acá. Entonces vamos a ver aquí bien, vamos a colocarla por aquí en un lugar donde se vea. Entonces recordemos aquí que nosotros, por ejemplo, J2 habíamos obtenido esta fórmula, que era X, Q0 negado, Q1 negado y Q3 negado, ¿cierto? Entonces vamos a verificar que efectivamente es así. Entonces, por ejemplo, vamos a verificar este cable, vamos a correr un poquitico a la izquierda aquí. J2, ¿cierto? Vamos a visualizarlo, que se vea completo aquí. Entonces, nosotros veíamos que este J2, vamos a por lo menos a ver este cable va por acá,
y llega efectivamente a la entrada X, ¿cierto? O sea, aquí está la entrada X. Ahora este cable de acá, vemos que baja y aquí efectivamente está llegando a la entrada Q0, ¿cierto? O sea, aquí está. Ahora veamos el siguiente cable, que es el de abajo, ¿cierto? Este de acá. Entonces este de acá vemos que si lo seguimos todo su recorrido llega a Q1 negado. Efectivamente llega a Q1 negado. Y el último cable, que es este, seguimos su recorrido por aquí, por acá, por acá, por aquí y por acá. Entonces vemos que llega a Q3 negado, ¿cierto? Entonces estas son las conexiones que se hicieron. Y así efectivamente nosotros tuvimos nuestra función J2, que es esta de acá. Eso hubo como un producto de 4, pues aquí se construyeron con puertas NAND de 2 entradas. Perdón, AND de 2 entradas. Y así de este mismo modo se hacen los demás circuitos para cada función. Vemos que este es J0 aquí. Este es el J1, J2, el J3 y las K, ¿cierto? K0, K1, K2 y K3. Entonces este es todo el circuito combinacional que está dentro del 1, ¿cierto? El circuito combinacional 1, ¿verdad? Vamos afuera otra vez. Veamos aquí de rapidez esta memoria aquí. Como les mencionaba, son 4 flip-flops JK que yo almacené aquí. Este flip-flop tiene referencia 74111. Entonces son 4 que yo coloco aquí en línea, alineados aquí, y sus entradas y salidas. Entonces aquí están los 4. Y el segundo circuito combinacional es este de acá. Entonces este circuito combinacional contiene las 4 funciones de salida. Y vemos del mismo modo que también están aquí conformadas con sus compuertas, ¿verdad? S0. Aquí vemos que depende de las Q's, que son las variables de estado, y sus correspondientes negaciones. Entonces aquí están las 4 funciones de salida. Aquí esta es la de S0, S1, S2 y S3. Del mismo modo como en el anterior circuito están hechas las conexiones según las ecuaciones que se obtuvieron para S, ¿verdad? Y entonces esto sería el circuito combinacional 2 que me genera la salida, ¿verdad? ¿Por qué lo organicé de este modo? Porque aquí se puede ver la estructura de máquina de estado. Acordémonos que una máquina de estados contiene una entrada, ¿verdad? Que en este caso es la X. Contiene un circuito combinacional que me va a generar el estado siguiente. Este estado se va a almacenar en la memoria. La memoria retiene esta información y me va a servir para generar la salida mediante este circuito combinacional 2. Entonces aquí la memoria sirve para generar la salida y para retroalimentar el combinacional 1, que me va a actualizar el estado del sistema. Entonces vemos aquí las retroalimentaciones, ¿verdad? De las Q y las Q negadas que llegan acá junto con la entrada. Aquí también tenemos un reloj. Este reloj podemos ajustar su frecuencia. Vamos a colocarle un Hz. Y podemos decirle que comience por nivel alto primero, ¿verdad? O sea, aquí está, eso lo podemos ajustar. Un reloj, un Hz, para que se vea la secuencia. Y finalmente la parte de representación. Entonces aquí en la parte de representación, que le llamo así, aquí tenemos nuestras 4 salidas. Acordémonos que estas 4 salidas tienen el S0, que es el de menor peso, que es este logic proof que está acá. El S2, el S1, que es el que le sigue, mediante este logic proof. El S2, que es este logic proof. Y el S3, que es el de mayor peso, el bit de mayor peso, que es este logic proof de acá. O sea, aquí están los 4 logic proof que vamos a poder visualizar la secuencia en binario. Pero también yo lo quiero ver en un display de 7 segmentos, o sea, que yo pueda ver el número en decimal aquí en este display de 7 segmentos. Entonces aquí tengo que emplear este decodificador
74LS47 de la referencia. Entonces este decodificador básicamente lo que hace es tomar esos 4 bits del binario que obtengo, almacena así, atraviesa un circuito interno que él tiene y obtengo 7 salidas. Estas salidas aquí vemos que están negadas, entonces tengo que usar inversores para volverlas a negar y obtener la salida original. Entonces estas 7 salidas aquí van a las entradas que tiene este display, que tiene 7 entradas precisamente. Aquí tengo 7 resistencias que ajusté a cada una un valor de 100 ohmios, ¿verdad? Y este display de 7 segmentos pues de cátodo común. Vemos que el cátodo va a tierra. Entonces nosotros ya podemos reproducir, simular sí, este circuito. Vamos a simularlo ahora sí. Entonces vamos a correrlo aquí. Entonces vemos que como la entrada está en 0, acordémonos que mientras la entrada se mantenga en 0, él va a estar fijo en un estado. En este caso está en el estado 0, ¿verdad? Que se muestra aquí en el display y en binario también. Vemos que el reloj aquí está corriendo. El reloj sigue corriendo uso normalmente, pero como está en 0, él está quieto aquí. Pero ¿qué pasa si yo lo convierto a 1? Vemos que él comienza a correr la secuencia, ¿cierto? 4, 5, 7, 8, 9, 3, 2, 1 y se regresa a 0 nuevamente, comenzando la secuencia. Entonces aquí vemos cómo funciona nuestro circuito. Aquí también lo podemos ver en binario mediante estos Logic Proof, ¿cierto? Entonces aquí se ve. Esta es la secuencia. Nosotros podemos ajustar la frecuencia de este reloj. Vamos a ajustarla a un valor mucho más alto. Ponerle acá 200 Hz para ver cómo se ve. Vamos a ver muy rápido la secuencia. Entonces aquí vemos que se mueve demasiado rápido la secuencia, que de hecho el Proteo no lo alcanza a reproducir del todo rápido porque de pronto no, el programa se queda. Es demasiado rápido que va esto. Pero nosotros podemos ver aquí que los números se mueven rápido y podemos detenerlo en un número al azar. Aquí cae el 8. Continuamos y escogemos otro número. 0 cayó. Continuamos y cogemos otro número. 0 nuevamente. Y así sucesivamente. O sea que esto también puede usarse aquí como por ejemplo para alguna rifa o algún concurso. Vemos que aquí los números van muy rápido y uno al azar viene y escoge un número cualquiera que caiga. Entonces aquí también hemos encontrado, digamos, otro modo de aplicarlo, ¿verdad? Entonces aquí está finalmente nuestro circuito secuencial, ¿verdad? Un circuito secuencial. Y bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya sido de utilidad este video, les haya ayudado en alguna duda que tengan. No olviden comentar cualquier sugerencia, cualquier opinión. Ahí están la banda de comentarios. Recuerden visitar nuestra página Fielect. Ahí en la descripción se dejará también el link. En esa página pueden encontrar contenido relacionado con electrónica digital. Recuerden que somos estudiantes de física de la Universidad del Atlántico. Entonces, esto ha sido todo por hoy. Espero que todos estén bien y bueno, nos vemos a la próxima.